Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Una vez más en esta misión de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Estamos ahora en el capítulo 10. Espero que hayan tenido una semana bendecida. Gracias a Dios estamos aquí con salud y disposición para una vez más sumergirnos y aprender un poco de la palabra de Dios. Y justamente este capítulo 10 que es muy importante para nuestras vidas. Oremos a Dios para que Él nos ayude a entender y nos ayude a comprender las profundezas de lo que podemos encontrar en la palabra de Dios en este capítulo. Entonces, oremos al Señor. Padre amado, honramos tu santo nombre en esta tarde, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, una vez más, acudimos a ti, Señor, para que nos ayudes a entender tu palabra, ilumines nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Es importante que yo disminuya, que tú crezcas, Señor, y que todos aquellos que puedan oír, Señor, este estudio puedan ser edificados, especialmente mi familia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este versículo 10 nos habla sobre Jesús siendo el buen pastor, y ese así es el título de esta primera parte, Jesús, el buen pastor. Entonces comencemos ya a partir del versículo 1. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, en verdad os digo, Jesús hablando, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Vamos a detenernos aquí para poder entender esto. Déjame marcar esto aquí. Entendamos un poco el contexto de qué es lo que Jesús está diciendo, de qué es lo que Jesús está hablando. Para nosotros que no tenemos mucha información de la cultura de esa época o nunca hemos podido trabajar, somos de la ciudad y no hemos trabajado en el campo ni nada por el estilo, y mucho menos con ovejas, pero principalmente en aquella época, en el contexto, las ovejas eran cuidadas por el pastor, ¿verdad? Entonces el pastor de ovejas llevaba las ovejas al redil, ¿verdad? Que es un espacio donde las ovejas pueden estar seguras en ese redil. Y el redil tenía una puerta, ese redil estaba protegido por todos lados. Y tenía una puerta por donde esa puerta las ovejas entraban y salían para poder pastear. Y en esa época el pastor podría contratar a un portero o contratar a alguien para que cuide la puerta de este redil para que las ovejas no salgan, número uno, y número dos, para que las ovejas no sean robadas por nadie, sino que este portero podía cuidar de esa puerta, principalmente en las madrugadas, las ovejas. Entonces lo que Jesús está diciendo es lo siguiente, que el ladrón no entra por la puerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la puerta está el portero cuidando. Sino que si el ladrón quiere robarse las ovejas, tendría que necesariamente entrar por otro lado que no sea la puerta, porque la puerta está protegida. El único que entra por la puerta es el pastor, porque el portero, al ver el pastor y reconocerlo, abre las puertas del redil para que el pastor pueda entrar y pueda sacar o pueda llamar a las ovejas afuera. Y dice que llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. O sea, Jesús está diciendo que Él, como el buen pastor, llama a las ovejas que están en el redil por su nombre. Y esto no es una costumbre muy común de ponerle nombre a las ovejas. El pastor simplemente hace un ruido. Estamos hablando de ovejas de animales, ¿verdad? El pastor simplemente hace un ruido, hace una señal con su voz, tal vez un silbido, tal vez un llamado, una palabra especial. Las ovejas lo escuchan y vienen para afuera. Pero Jesús hace mención de que Él las conoce por su nombre y las llama por su nombre para afuera, diciéndonos de que existe un cuidado especial de Él, un amor, un cariño especial de ponerle nombre. Cuando alguien conoce nombre, cuando alguien pone el nombre a un animalito, le tiene cariño, existe una relación entre estos dos seres, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que Jesús está intentando decir, de que nos conoce por nuestro nombre porque Él quiere tener una relación con nosotros y Él tiene una relación con sus ovejas. Versículo 4 dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Okay? Porque conocen su voz. ¿Por qué que va delante de ellas? Porque Él es el líder de las ovejas. En el Medio Oriente existía esa costumbre del pastor ir adelante de las ovejas. En Occidente es diferente. El pastor de ovejas de los países occidentales como Europa, por ejemplo, ellos no andan adelante de las ovejas, sino que andan al costado, usan perros también para ayudarse, tienen otra forma de conducir a las ovejas. Pero en el Medio Oriente existía esa costumbre de ir al frente y eso nos habla de una lideranza. Jesús es nuestro líder, Él es quien va adelante y nosotros somos quien lo seguimos a Él. Y la segunda parte dice que las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. Y para poder entender un poquito más de esto, quiero compartirles un video que encontré en el internet que me parece interesante, justamente porque nos habla o nos enseña ese video cómo las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Y cuando escuchan la voz de un extraño, ellas simplemente lo ignoran. Y es lo que Jesús quiere enseñarnos, de que sus ovejas escuchan su voz. Vamos a intentar ver este video. Déjenme un segundo ponérselos aquí. Como podemos apreciar en este video, es justamente de eso de lo que Jesús está haciendo referencia, ¿verdad? Está hablando sobre eso, que las ovejas conocen la voz del pastor. O sea, puede venir alguien que no sea el pastor y llamarlas, convidarlas y proponerles algo y ellas simplemente lo van a ignorar. ¿Por qué? Porque no es su pastor, es un desconocido, es alguien que no es amigo, que saben que no es su propio pastor. Entonces simplemente los van a ignorar. Pero su pastor, a ese pastor sí oyen su voz y sí lo siguen. Eso es lo que Jesús está haciendo referencia. Él usa todo este lenguaje del pastor y las ovejas para enseñarnos un poco qué es lo que hacen, cuál es la conducta que debería ser de una oveja para con su pastor y cuál es la conducta del pastor para con sus ovejas. Fíjense lo que dice el versículo 5. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora, la Biblia nos habla bastantes veces sobre Dios siendo el pastor y nosotros siendo las ovejas. Y a veces la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué Dios nos pone como ovejas o por qué usa las ovejas para hacer referencia a nosotros? ¿Por qué tal vez no usa un león o un otro animal, verdad? Que pueda representar al hombre. Y esto es muy fácil de entender. Y es lo siguiente. Las ovejas son animales completamente indefensos y también son muy torpes. Son indefensos porque no tienen nada para protegerse. No tienen dientes afilados para poder protegerse de algún depredador. No tienen garras para poder defenderse también como lo tienen los tigres o los leones. No tienen la rapidez necesaria como puede tenerla una gacela, por ejemplo, para poder huir de los depredadores rápidamente. No tiene esa velocidad. Como mencioné, es bastante torpe. Se pierde rápidamente. Se mete por lugares donde no debe meterse. Y se mete por lugares que no debe meterse repetidas veces. O sea, si se cae a un hueco y el pastor viene y la saca, 5 minutos después esta oveja puede caer en el mismo hueco, en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque es torpe. Y también su pelaje no la permite, por ejemplo, nadar o
poder sumergirse en el agua y estar tranquila en el agua, ¿no? Para huir de los predadores. Entonces, es un animal bastante indefenso que necesita sí o sí de un pastor que las proteja, que les cuide, que les dé de comer. Tampoco tienen ese instinto de saber por dónde ir para comer como si lo tienen otros animales, sino que necesita que el pastor les direccione y las lleve a un lugar donde existen pastos para comer. Entonces es eso que nosotros somos, es eso lo que Dios nos dice, que nosotros necesitamos de Él, que Él es el pastor y nosotros somos indefensos, somos torpes, que no podemos, aunque creamos capaces, aunque creamos que somos suficientes, aunque creamos de que no necesitamos de un pastor, somos meramente ovejas, que necesitamos del cuidado y que somos completa y absolutamente dependientes de Dios y Él quiere ser nuestro pastor. Versículo 7 dice, entonces Jesús le dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta a las ovejas. ¿Ok? Yo soy la puerta a las ovejas. Una vez más, Jesús nos habla de que Él es la puerta. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? De que Jesús habla que Él es varios yo soy. Nosotros mencionamos que en este libro de Juan hay 7 yo soy que Jesús habla. Este es el tercero, yo soy la puerta de las ovejas. El primero, recordemos que cuando Él dijo yo soy el pan de vida. Después dice yo soy la luz del mundo. Y ahora en esa tercera vez encontramos el tercer yo soy y dice yo soy la puerta de las ovejas. Una vez más para recordarle esta expresión de yo soy hace referencia de que Él es y no es de que Él tiene. Cuando dijimos, por ejemplo, que Él decía que Él es el pan de vida, no es que Él tiene pan para ofrecernos, sino que Él mismo es el pan que se ofrece a nosotros. Él es la luz que se ofrece a nosotros y Él es la puerta. No es de que Él nos guía hacia una puerta para nosotros entrar, sino que Él dice que Él es esa puerta. Esa puerta para que nosotros podamos entrar. Y el versículo 18 termina diciéndolo, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y saldrá y hallará pasto. Lo que Jesús está diciendo aquí es de que Él, como Él es la puerta, Él sabe perfectamente cuáles son las ovejas que están dentro. Y Él sabe perfectamente quiénes son los que vinieron, que no son los pastores. Aquí está haciendo referencia a qué? A los falsos mesías que se habían presentado antes que Él. Falsos profetas o falsos maestros. Entonces, aquí ya está comenzando a enseñar Jesús alegóricamente, usando la alegoría o la ilustración de las ovejas para hacer referencia de todo lo que estaba pasando en el mundo espiritual, en el pueblo de Israel. Entonces, todos esos mesías, porque sí, sabemos que muchas personas se presentaron diciendo que eran el Mesías. Existen algunos libros de la tradición judía llamados el Talmud judío, ¿verdad? Donde están escritas las tradiciones orales, están escritas en esos libros. Ellos mencionan de que hubieron varias personas que se decían ser el Mesías, el Cristo, antes de Jesús. Entonces, Jesús está haciendo referencia justamente a ese tipo de personas que se dicen ser los líderes religiosos, que se dicen ser aquellos que vienen para guiar al pueblo, para salvar al pueblo. Todos los que vinieron antes de Él eran simplemente ladrones y salteadores. Y dice que la nación de Israel, el pueblo judío, no les hizo caso, pero que Él es la puerta y que si alguno entra por esa puerta, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Fíjense el versículo 16, versículo 10, que es un versículo muy conocido. Vamos a leerlo y comentamos sobre eso. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir.
yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es un versículo que ha sido a lo largo del tiempo muy mal interpretado y muy mal enseñado. Yo lo he escuchado muchas veces en muchas predicaciones. Incluso yo mismo he llegado a creer equivocadamente este versículo, porque normalmente lo que se usa o lo que se acostumbra a hacer con este versículo es usarlo para hacer referencia al diablo, al Satanás. Y decimos, el diablo vino para robar, para matar y para destruir, pero Jesús vino para dar vida. Nosotros usamos este versículo como si este versículo estuviese hablando del diablo o de Satanás. Pero en realidad no, es un versículo que está siendo mal usado. Jesús está hablando del ladrón que vino a matar, robar y destruir. Y recuerden, en este contexto estamos hablando de salteadores y ladrones que vinieron a hacerse pasar por Mesías. O sea, lo que Jesús está diciendo que el ladrón que viene a robar, matar, destruir no es Satanás, no es el diablo, sino que son hombres o mujeres, podríamos también colocar, que vinieron a colocarse como falsos mesías, o hombres que son falsos pastores, o falsos maestros, o falsos líderes religiosos que vienen vestidos como ovejas, digámoslo así, vienen vestidos de virtudes, de piedad, vienen a querer teóricamente direccionar, ayudar o guiar a las ovejas, pero que son falsos y son ladrones, porque la única intención verdadera que tienen es de robar las ovejas. Y esto es muy importante que nosotros podamos entender, porque ya Jesús nos estaba advirtiendo desde ese tiempo todo lo que nosotros estamos pasando hoy, por ejemplo. ¿Cuántos y cuántos falsos pastores, falsos maestros y falsos líderes religiosos están hoy en día en los púlpitos, en las iglesias, predicando, enseñando y enseñando cosas que no son para el reino de Dios? Fíjese lo que dice: el ladrón viene para robar, número uno. ¿Robar qué? Robar las ovejas, trasquilarlas, quitarles lo que tienen, lo poco que tienen. Y eso es justamente lo que vemos hoy. Muchos líderes, pastores que se han levantado no por amor a las ovejas, sino que se han levantado para aprovecharse de las ovejas. Hoy en día el ministerio pastoral ha sido tomado como una profesión, ha sido tomado como una posibilidad incluso de enriquecerse, de tener dos cosas: poder y dinero. Y muchos hombres se han levantado y se han colocado en esas posiciones. No que Dios los haya colocado, sino que ellos mismos se han colocado en esas posiciones con una única intención: poder y dinero. Y están robando a las ovejas, le están quitando su dinero con falsas enseñanzas, con falsas promesas, con aquella manera de enseñar de que Dios quiere que les des todo tu dinero y que Dios te va a multiplicar por 10, por 100, por 1000. Y usen algunos pedazos de versículos fuera de contexto para enseñar de que si tú no das vas a ser maldecido, o si tú nos das las primicias vas a ser maldecido, o si tú no das tu carro, tu dinero, tu casa para la obra de Dios. Disfrazan, ¿verdad?, todas esas palabras. Tú vas en contra de lo que Dios quiere. Y el único interés que ellos tienen es de enriquecerse a costas de las ovejas. Son mercenarios, son mercantiles, son hombres que están atrás del dinero, hombres y mujeres que están atrás del dinero, que vienen a robar. Número uno dice, vienen a matar. ¿Matar por qué? Porque las personas que son las ovejas que van atrás de estos falsos líderes religiosos están aprendiendo un falso evangelio, un evangelio que no está basado en el evangelio y el mensaje de Jesucristo. Y toda aquella persona que está creyendo en un falso evangelio no es salva. No es salvo, como Pablo enseñó a los Gálatas: si algún ángel del cielo se levanta, o yo mismo me levanto enseñando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, sea anatema, sea maldito. Y todas las personas que confíen en esos hombres perecerán.
porque están creyendo en un falso evangelio, porque no conocen las escrituras, porque no son ovejas del verdadero Jesús. Y dice, y destruir, ¿por qué? Porque esos líderes están destruyendo el testimonio de la iglesia de Cristo, están destruyendo la propia institución, están destruyendo la propia posibilidad de que otras personas vengan a conocer al verdadero y buen pastor. ¿Cuántas veces yo no me he encontrado con muchas personas que dicen, yo no quiero saber de ese tu Jesús, no quiero saber de nada porque lo único que quieren es arrancarme mi dinero, lo único que quieren es destruirme o aprovecharse de mi familia? Entonces destruyen la posibilidad, ese puente de nosotros poder predicarles y enseñarles el verdadero mensaje. Entonces estos hombres malvados que hoy abundan en las iglesias, y hoy infelizmente son pocas las iglesias donde podemos encontrar verdaderos pastores, hombres de Dios que han sido colocados para cuidar del rebaño de Dios. Entonces este versículo está haciendo referencia de esos falsos pastores, falsos maestros, falsos líderes religiosos que lo único que quieren es aprovecharse, quieren construir un nombre para sí mismos, son amadores de sí mismos y no de la grey del Señor, no de las ovejas. Estos hombres se presentan como ellos siendo el pastor. Y esto es importante que lo entendamos, y es que nosotros muchas veces usamos la palabra mi pastor para referirse al pastor de la iglesia. Y los pastores de la iglesia, principalmente de estos falsos maestros, comienzan a usar ese lenguaje para engañar a las personas y para que las personas comiencen a sentirse como que las personas son de la propiedad de él. Pero en realidad el único pastor que nosotros tenemos es Jesucristo. Él es nuestro pastor. ¿Okay? Él es nuestro pastor. Las demás personas, los pastores que Dios levantó para el ministerio, Dios los levantó como pastores, pero las ovejas no son de ese pastor, sino que ellos simplemente están cuidando, son mayordomos de las ovejas. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces nosotros somos ovejas de Jesucristo, no somos ovejas de hombres. ¿Ok? No estoy diciendo que sea equivocado, de que nosotros ya vemos a lo mejor eventualmente a un pastor de mi pastor, pero en realidad lo que la Biblia enseña es de que nuestro pastor es Jesucristo, es el único pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Dice el 11, lo que acabo de decir, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y aquí encontramos nuevamente otro yo soy, que viene a ser el cuarto yo soy. Yo soy el buen pastor. ¿Okay? Yo soy, este es el cuarto yo soy. La anterior fue yo soy la puerta de las ovejas. Ahora es yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué que el pastor da su vida por las ovejas? Porque él las ama. Y fíjese que el versículo 12 explica quién no es el buen pastor. Dice, pero el que es asalariado. ¿Qué es un asalariado? Es alguien que está recibiendo dinero por hacer una función. ¿Ok? El asalariado y no un pastor que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Entonces él es el buen pastor porque él es el que da su vida por las ovejas y él es el dueño de las ovejas. Y cuando vienen los lobos, él es quien nos protege. Pero el asalariado, aquel que no es pastor, aquel que ni siquiera ha sido colocado para cuidar de las ovejas por Dios en el ministerio, simplemente cuando el lobo viene las abandona. ¿Por qué? Porque es un asalariado, porque no las ama, porque no tiene interés por ellas, sino por lo que ellas pueden dar. Dice, él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Fíjense que todo ese contexto continúa hablando de los falsos mesías, de los falsos pastores, de los falsos maestros bíblicos, de los falsos líderes religiosos. A ellos no les importan las ovejas. ¿Por qué? Porque no son de ellos.
Ellos solo están ahí por un trabajo, por el dinero, por el poder, por la riqueza, por hacerse un propio nombre. Yo soy, versículo 14, el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Okay? Las mías me conocen, que justamente es el ejemplo del video que acabamos de ver, cómo nosotros podemos conocer la voz de nuestro pastor y seguirlo. No debemos escuchar otras voces, pero para poder identificar la voz de Jesús tenemos que ser ovejas de él. Tenemos que conocer su voz, tenemos que conocer su mensaje, tenemos que conocer sus palabras, tenemos que conocer sus propósitos y ser sus ovejas. Y cuando seamos sus ovejas, ahí sí nadie nos podrá engañar. ¿Por qué? Porque reconocemos el mensaje de este buen pastor. Con esto no estoy queriendo decir de que no debemos confiar en los pastores de las iglesias que han sido levantados por Dios, porque verdaderamente hay hombres y mujeres que Dios ha puesto al frente y podemos confiar en ellos y podemos aconsejarnos con ellos y todo eso, pero siempre manteniendo la distancia, entendiendo que nuestro Señor, nuestro pastor, en el que podemos confiar a ojos cerrados, es Jesucristo. Todos los demás son ovejas con diferentes funciones dentro de la iglesia. Versículo 15 dice, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Versículo 16 es maravilloso. Fíjense lo que dice ese versículo porque tiene a ver con nosotros. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y será un rebaño con un solo pastor. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Bueno, somos nosotros. Acuérdense de que Jesús vino para los judíos. Nosotros ya hemos hablado sobre eso, ¿verdad? Primeramente, Él vino para los judíos. Él vino para la nación de Israel. Entonces, cuando Él estaba hablando estas palabras, Él estaba hablándolo para todos sus seguidores, para el pueblo judío que lo estaba escuchando. Entonces las ovejas que estaba haciendo referencia era el pueblo judío, pero él dice en el 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son otras ovejas? Todos aquellos que no son judíos que vendrían a creer en el mensaje de Jesucristo. Acuérdese que hasta ese entonces los no judíos, que son llamados de gentiles, estaban separados del mensaje de Dios, estaban separados de la salvación, porque la salvación únicamente se restringía al pueblo judío, al pueblo de Israel que Dios había revelado, y que ellos deberían de, como misión, expandir eso para que otras naciones viniesen a creer. Infelizmente el pueblo judío falló terriblemente en esa misión. Entonces lo que Jesús está diciendo justamente de esos hombres y mujeres de otras naciones, de otros pueblos, que son sus ovejas, porque oirán su voz y acudirán a su llamado. Ellas, esas ovejas, en este caso somos nosotros que no somos judíos, que oímos la voz del pastor, ahora somos un rebaño, juntamente con todas las ovejas del mundo entero, teniendo un único solo pastor, Jesucristo. Entonces, aquí Jesús enseña ya, comienza a enseñar la abertura de la salvación para todas las naciones, cumpliendo la promesa de Dios para Abraham. En su simiente serán benditas todas las naciones. La simiente de Abraham es Jesucristo. ¿Okay? Versículo 17 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, nuevamente poniendo claramente, enseñando claramente que Él tiene una autoridad sobre su vida para darla y para tomarla nuevamente. Entonces, solamente
únicamente y exclusivamente consiguieron matar a Jesús porque Él dio su vida, porque Él Él se dio su vida para que se la quitase. Si Él no quisiese, nadie, porque Él es Dios, nadie, ¿quién podría matar a Dios? ¿Verdad? Pero Él dio su vida y Él dice que Él tiene la autoridad para tomarla. ¿Cuándo? En la resurrección. Él resucitó de entre los muertos. ¿Okay? Dice, el versículo 19, se volvió a suscitar una división entre los judíos por todas estas palabras que Jesús estaba diciendo, y principalmente porque Él decía de que Él podía dar su vida y podía tomarla. Entonces, Él estaba enseñando de que Él iba a ser muerto en la cruz para poder salvar a todas las ovejas. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Haciendo referencia a los versículos anteriores cuando recuerden que él dio vista a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Entonces, en este versículo 21 vamos a terminar en este versículo recapitulando de que Jesús es la puerta de las ovejas y Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, ¿verdad? Aprendamos esto del Señor Jesús y tomemos a Él como nuestro pastor, sigámosle y escuchemos su voz. Preguntemos, ¿somos ovejas de Jesús? ¿Estamos escuchando su voz? ¿Estamos acudiendo a su llamado o simplemente estamos ignorando su voz y no sabemos reconocerlo? Es una pregunta muy importante. Si somos sus ovejas, entonces estamos seguros en Él, porque Él dio su vida por nosotros y nada la arrebatará de sus manos. ¿Ok, gente? Entonces, vamos a dejarlo por aquí en el versículo 21. En la próxima semana continuamos en este capítulo 10. Es un capítulo muy precioso y seguro que podemos continuar extrayendo varias otras verdades de la palabra de Dios. Lo dejo por aquí. Espero que tengan una semana bendecida. He intentado ser un poco más breve de lo costumbre para no cansarlos mucho. Entonces, que tengan una semana bendecida y cualquier pregunta, ya saben, estamos a disposición de ustedes. Que tengan una semana bendecida. Chao.